Saludos amigos, qué grato llegar a ustedes para otra edición de este su Ardura Podcast. Este día tengo el placer de estar en la compañía de un ingeniero senior de nuestra empresa, quien ha trabajado en el ámbito de Program Management y nos contará un poquito de su experiencia, lecciones aprendidas y cosas que han sucedido durante su carrera. José, bienvenido al programa. Muchas gracias, Elio. Qué bueno estar contigo. Y bueno, excelente por este podcast, así que felicidades. Gracias. Qué felicidad me da, José. Dos salvadoreños acá hablando de Puerto Rico. Bueno, como dicen, la hierba mala crece junta. Sí. Pero qué dicha ha sido para nosotros en nuestras carreras, José, tener tanto que ver con los programas de mejoras capitales de acueductos y tu labor como Program Manager en la versión anterior del CIP, del Programa de Mejoras Capitales, es algo que nos ha servido tanto en este nuevo proceso que Acueductos está ahora llevando a cabo con la reconstrucción de los desastres naturales. Así es. Quisiera comenzar, José, para que nos contaras un poquito comencemos con lo más básico, la diferencia entre Project Management y Program Management. A ver si me puedes hablar un poco de eso. Lo puedes visualizar como un pez, un pescado nadando en medio del océano, solo. Un proyecto viene siendo una asignación específica que lo maneja un Project Manager, ¿verdad? Y tiene un principio, tiene un fin. El pez va de cierto destino a cierto otro destino, está migrando hacia donde tiene que desovar, por ejemplo, y comienza el proyecto y el proyecto eventualmente termina. Un programa lo puedes visualizar como como un cardumen de pescados, como una escuela de pescados que van todos juntos, caminando en una misma dirección. Generalmente un programa es una colección de un portafolio, digamos, de proyectos, generalmente de naturaleza similar, ¿verdad? Y que van encaminados hacia un fin específico. Para darte un ejemplo, el programa de mejoras capitales que realizó la Autoridad de Acueductos en 2005 al 2015 tenía como objetivos, pues, estandarizar los equipos que estaba utilizando la Autoridad de Acueductos, mejorar el sistema en cuanto a la eficiencia de plantas de tratamiento de agua y plantas de alcantarillado sanitario y también reducir un poco el costo operativo de acueductos a manera de regionalizar ciertos servicios y eliminar ciertas plantas que tal vez estaban siendo redundantes. Otro de los objetivos que tuvo la Autoridad de Acueductos era planificar a 25 años en el futuro para atender las necesidades de la población en Puerto Rico, pues por el futuro previsible. Entonces, todas esas características fueron lo que caracterizó, digamos, al programa de mejoras capitales y por eso se llamaba un programa. Es un portafolio de proyectos mayormente encaminados hacia un fin común. Una escuela de peces, pues como tú ves, nadando en conjunto hacia un destino. Me queda muy claro, Yo sé que tú has trabajado en grandes proyectos como Program Manager y qué casualidad que estamos con un fondo que te recuerda a uno de tus programas. ¿Me puedes contar un poco de lo que hiciste en el aeropuerto de Miami? Sí, entre el año 2002 al 2005 estuve trabajando para otro consultor, una empresa de consultoría que tenía a cargo el diseño de la People Mover System, que iba a estar el tren, que iba a estar encima del... Que es el trencito que lleva toda la gente. El tren que está en la terminal norte de American Airlines, correcto. La empresa donde yo trabajaba estaba a cargo del diseño de ese People Mover y era un proyecto bastante peculiar porque había que coordinar con todas las empresas que estaban diseñando todo lo que estaba hacia abajo. Obviamente había una terminal, cada uno con sus arquitectos, ingenieros estructurales, etcétera, y el tren en realidad era lo último y lo más arriba que estaba en el desarrollo de la terminal. Fue un trabajo de coordinación muy estrecho, pues, pero un trabajo bastante exitoso y como ven, pues el tren se encuentra funcionando en este momento. Los controles del proyecto, todo me imagino que se ha ido modernizando con el pasar del tiempo y la tecnología, José. Antes no teníamos la ventaja de tener WhatsApp y de tener cosas tan en vivo. El iPad no salió hasta 2007, 2008, algo por el estilo, ¿verdad? Así que me imagino que eso también ha avanzado mucho. Ha avanzado, hay ciertas herramientas que, por ejemplo, la herramienta de Primavera P6 está disponible todavía, estaba disponible en ese momento, pero sí, ha habido una evolución muy fuerte en los controles de los proyectos, pues, y en la coordinación. Te digo, muchos de estos proyectos en realidad son principios bastante básicos que hay que aplicar nada más, y uno de ellos es una coordinación efectiva con todos los miembros del equipo. Por más herramientas que tú tengas, pues te dan, por supuesto, una forma muy fuerte de poder implementar esa coordinación, pero la coordinación y, digamos, la intuición del Program Manager que esté a cargo es una cosa irreemplazable, que lo tiene que hacer una persona. Sí, quizás tener mejor un solo director de orquesta, ¿verdad? Exactamente.
porque en realidad él está asegurándose que el trombón, el piano y los timbales estén sonando todos como deben de sonar para producir buena música. Exactamente, eso es así. Pasas del aeropuerto de Miami, José, y terminas en Puerto Rico. Cuéntame un poquito de esa aventura. Bueno, esa fue una aventura en la Isla del Encanto, ¿verdad? Yo llegué a Puerto Rico en el 2005 con CDM, precisamente para trabajar en el primer programa de mejoras capitales que tuvo en ese momento la Autoridad de Acueductos. Eventualmente tuvimos injerencia en 3 de las 5 áreas operacionales de acueductos en la región oeste, con la que originalmente comenzamos, y posteriormente en la región sur y en la región este de la isla. En conjunto, CDM manejó en aquel momento más de 200 proyectos, una inversión de casi 1.200 millones de dólares, y se manejó de una manera efectiva, pues sí, en base a los requisitos que tenía la Autoridad de Acueductos, digamos, la función que teníamos en base a los objetivos del programa y las metas de tiempo que tenía en ese momento también la Autoridad de Acueductos. ¿Cuáles eran los grandes rubros de Program Management en los cuales se trabajó en ese primer PMC? En realidad había de todo, Elio. Teníamos proyectos bien pequeños, proyectos de $1 millón, que era una pequeña troncal sanitaria en una comunidad, hasta plantas de alcantarillado sanitario ya con tecnologías de BNR nuevas, por ejemplo, que se estaban implementando en la isla. O sea que tuvimos proyectos desde $1 millón hasta 30 millones en aquel tiempo. O sea que si tú trasladas eso al costo de hoy, pues eran proyectos bastante grandes. Pero tuvimos de todo. Teníamos estaciones de bombeo, teníamos sistemas de acueductos y de alcantarillados, teníamos plantas de filtración, plantas de alcantarillado sanitario, etcétera. ¿Cuáles fueron algunas de las lecciones aprendidas, José, en lo que fue el trabajo en sí de Program Management en esa fase del proyecto de mejoras capitales? Cosas que tú sientes que fueron fundamentales, que se aprendió para poderlas llevar hacia adelante. Una de las cosas que, por lo menos en el equipo que trabajamos en aquel momento, que nos dio excelente resultado, era enfocarnos en calidad, especialmente en la fase de diseño. Porque en la fase de diseño tú tienes la oportunidad de hacer un mejor QA/QC y de prevenir cosas que pueden pasar después en la fase de construcción. Evitar tal vez ciertos errores o inconsistencias o falta de información que pudieran haber estado en los planos y que eso se traduce después en la fase de construcción en órdenes de cambio, atrasos al proyecto y otra serie de inconveniencias, pues que eso daña los intereses finales del proyecto. Tuvimos un enfoque muy fuerte en la parte de preconstrucción, que se llama, que es esencialmente la parte de diseño 0 o diseño 100. Y es ahí donde verdaderamente se hacen los ahorros, ¿verdad? Que uno puede ahorrar, porque a la hora de hacer un cambio durante la construcción, eso se multiplica. Es correcto. El ahorro se logra en la fase de diseño. Ya la parte de construcción es muy tarde. Si no has logrado hacer una buena fase de diseño, en la parte de construcción vas a tener dolores de cabeza. Habiendo fungido como Program Manager, luego como jefe de control de calidad, luego como gerente de operaciones, José, ¿cuál fue la fase que más disfrutaste? Yo las disfruté todas en realidad, Elio. Lo que a mí me gustó mucho, la parte de gerencia de calidad y de operaciones comerciales fue una fase, digamos, ya cuando CDM estaba saliendo de Puerto Rico en aquel momento y ya era una fase más regional, digamos. Lo que me gustó en la parte de gerente de operaciones para CDM Caribbean en ese momento fue estar en el campo. Me conocí toda la isla, las partes buenas, las partes malas, las partes bonitas, las partes feas, y me tocó pues recorrerme la isla y visitar los proyectos en físico, lo cual ayuda mucho pues tanto a visualizar qué estás haciendo como en el desarrollo profesional de la persona. Qué fantástico. José, las eficiencias del sector privado y el gasto en Program Management se pagó con el programa por sí solo, ¿tú piensas? Sí, yo creo que se pagó con creces. Te voy a explicar. Cuando nosotros comenzamos en el primer programa de mejoras capitales, la Autoridad de Acueductos manejaba alrededor del 100% de tiempo de construcción en atrasos. O sea que un proyecto de 2 años se trataba en promedio 4 años. Y eso ocasionaba problemas inmediatos, órdenes de cambio, inflación, y por otro lado, no se estaba logrando el interés público que tenían todos estos proyectos. Los usuarios de estos servicios se quedaban esperando el doble de tiempo. En ese momento también Acueducto estaba manejando 20 a 25% en órdenes de cambio en promedio de toda su cartera de proyectos, lo cual estaba mucho más allá de la norma estándar que se ve en el resto de los Estados Unidos continentales. Acueductos tiene un equipo muy bueno, profesionalmente excelente, brillante. El problema es que no podían dar abasto para manejar toda esta cartera de proyectos, que fue lo que entiendo que intentaron hacer al principio.
eran demasiados proyectos, demasiado planeamiento y simplemente el personal de acueducto estaba ya comprometido con otras cosas y entonces no podían dedicarle el tiempo necesario. En base a eso se crearon los PMCs, que son empresas privadas a los cuales Acueductos delegó la función de manejar todo este proyecto de mejoras capitales. Y lo que se logró al final, y esto no solamente fue el logro de CDM, sino que los PMCs tuvieron también sus mejoras en todo aspecto, se logró bajar las órdenes de cambio del 20-25% al 4%. Y por otro lado, las extensiones de tiempo, las prórrogas, se bajaron del 100% que eran anteriormente a un 20%. Eso prácticamente, si tú trasladas eso a costo monetario, los PMC salieron gratuitos, en realidad. No le costó más a la autoridad de acueductos porque el costo que se ahorró en los proyectos compensó con creces el valor de los PMC y tuvo la ventaja de activar los proyectos antes y de poder dar los servicios a la población de una manera efectiva. Considerando ahora que el programa está en pleno auge, después de las tormentas Irma, María, los terremotos y luego Fiona y todo lo demás que ha sucedido, me tengo que imaginar que tomar esto con personal de acueductos tampoco es costo eficiente, José, porque ellos también tienen una tarea de llevarle agua a la población, de poder hacer todas las cosas, operaciones normales. Entonces, la carga extraordinaria que viene con todos esos desastres naturales, me imagino que es una necesidad tener una gerencia de programa. Es lo que yo pienso también, Elio. Las circunstancias del programa actual, si lo comparas con el programa del 2005, son bastante similares en el sentido de que la autoridad tiene un personal profesionalmente excelente, pero finito. Entonces, ellos tienen sus obligaciones de dar servicio a la población y por lo tanto esa es su prioridad número uno. El hecho de tener un programa de mejoras capitales con una gran cientos de proyectos de mejoras capitales que estén construyéndose simultáneamente en diversas partes de la isla, simplemente no pueden dedicarle el tiempo necesario y es cuando entra el apoyo de los PMCs. Los PMCs estaban también involucrados en lo que era permisología y en todo lo que era adquisición de terrenos. En eso también se vio un cambio en la eficiencia de cómo se obtenían esos permisos, porque yo sé que sacar un permiso en Puerto Rico es un arte, ¿verdad? Más que una ciencia. ¿Eso también mejoró, José? Mejoró en el sentido de que había un equipo que estaba dándole seguimiento a las diversas solicitudes que se presentaban ante las diversas entidades regulatorias en Puerto Rico. Obviamente, cada entidad pues funciona cómo funciona y ellos pues procesaban los permisos en el tiempo que la ley estipulaba, pero el seguimiento era lo importante, ¿verdad? Siempre había la oportunidad de hacer una llamada y decir, mira, ¿cómo va X proyecto? ¿Puedo darte información adicional? Entonces, eso de alguna manera ayudaba a expeditar, digamos, todo el proceso. La permisología, pues, siento yo que corrió mejor, definitivamente. ¿La pequeña y mediana empresa en Puerto Rico se ve beneficiada con la llegada de estos PMCs? Definitivamente. Muchas de las empresas de diseño en Puerto Rico son empresas pequeñas, empresas de 10, 15, 20 empleados, y la mayor parte de diseños en aquel momento se les adjudicó a empresas locales y que eran empresas medianas o pequeñas. Por otro lado, todo lo que era la inspección de construcción generalmente lo hacían empresas pequeñas o empresas individuales. En su caso, tuvimos un montón de inspectores que ellos mismos eran su propia empresa y se les contrató por mérito, que era lo que en realidad era lo que necesitábamos tener. Se pedían 3 ofertas a empresas que podían dar el servicio adecuadamente con profesional calificado y se adjudicaba pues a la empresa que era su mejor oferta técnica. Y todas las empresas, en su mayor parte, eran empresas pequeñas. Se vieron muy beneficiadas entonces. Totalmente, así es. Sí. Cuando el proyecto estaba terminando, yo recuerdo que se dividió la isla de diferente manera como había comenzado. El aumento hacia la zona sur de Puerto Rico y a la zona este de Puerto Rico multiplicó el trabajo del Program Manager. ¿Cómo se vio afectado eso? Hubo una cierta reorganización de proyectos en aquel momento. Obviamente la región este tenía plantas y servicios muy, muy grandes y es un área que tiene una densidad poblacional más alta también. Y la región sur obviamente es una región más árida y que por lo tanto requiere más atención, sobre todo en el suministro de agua. No hay tantas fuentes superficiales de agua como hay en las demás regiones. Yo te diría que hubo un énfasis fuerte en esas 2 regiones, pero yo creo que también que las 5 regiones tuvieron también su prioridad. Y de hecho, Acueductos en aquel momento
implementó el programa de automatización de plantas y de estaciones de bombeo, las cuales fueron a nivel isla, o sea que toda la isla se vio beneficiada en ese momento. ¿Y ese programa de automatización estaba también manejado por la misma gerencia de Program Management? Es correcto, sí. Ya. Así es. Entonces estaban los dos programas corriendo a la vez. A la vez, exactamente. Sí, eso es... ¿Cuáles piensas tú, José, que fueron los factores condicionantes del éxito para que se llegara a esa reducción en el costo de las órdenes de cambio y en el tiempo que pienso yo que la gente subestima? O sea, cuando le reduces, pactas con un contratista a hacer algo por un año y termina haciéndolo en 2 años, eso es dinero. Claro. Eso es dinero. Pero ¿cómo se vio? ¿Cuáles piensas tú que fueron los factores condicionantes del éxito para haber logrado un buen programa en Puerto Rico? Un factor que yo siento tuvo mucha influencia es el enfoque que se le dio fuerte a la fase de diseño. Hacer el mejor trabajo posible en la fase de diseño, y eso se logró con una colaboración estrecha entre el PMC, la Autoridad de Acueductos y el consultor que fue seleccionado pues, para realizar el diseño. Para mí que ahí estuvo buena parte del factor de éxito. José, pasaste 10 años en la Isla del Encanto. Así es. 10 años, tus hijos se hicieron medio boricuas. Yo llegué a Puerto Rico, mis hijos estaban pequeños, yo creo que la mayor tenía 11 años y el menor tenía 12. Entonces ellos crecieron en Puerto Rico, están totalmente boricuas, ¿verdad? Se les pegaron algunas expresiones puertorriqueñas, me imagino. Totalmente, especialmente el ay bendito. Sí, tu hijo Juan Pablo, me imagino que era el que más tomó ese beneficio. Así es, así es. José, quisiera hablar acerca del programa que se está llevando a cabo. Como tú sabes, los huracanes y todas las demás desastres naturales que afectaron a la isla los tienen en este momento en un proyecto histórico. Nunca antes había acueductos tenido esa carga de trabajo tan grande, y como tú sabes recordar, a principios de este siglo, Acueductos estaba concesionada. Era el patito feo de todas las agencias, y ahora es la estrella. Acueducto brilla. Pienso yo de que con esta carga tan grande que se tiene, es inevitable que el Program Management sea un factor condicionante para que todo eso se lleve a cabo con armonía. Me parece que sí, Elio, me parece que estás en lo correcto. Yo creo que la inversión es tal, en este momento, de tal magnitud y tal premura para la isla. Tienes tiempo, el tiempo es tu peor enemigo. Yo creo que la contribución de los Program Managers sería especialmente beneficiosa para la Autoridad de Acueductos y para el pueblo de Puerto Rico en este momento. José, cuéntame un poco acerca de tú siendo salvadoreño y yendo a trabajar a Puerto Rico. Yo pienso de que eso también tuvo que haber sido un factor condicionante del éxito, el poder tener ese diálogo franco y honesto con toda la gente acerca de lo que está sucediendo, porque quieras o no, siempre existen algunas barreras de comunicación con el inglés. ¿Estarías de acuerdo con eso? Yo creo que definitivamente es un factor, Elio. El hecho de que el personal que teníamos en aquel momento, yo te diría que no todo, pero la inmensa mayoría era personal bilingüe, que podía interfacear con personal en Estados Unidos e igualmente con personal en la isla en su propio idioma. Eso nos llevó millas en cuanto a la comunicación efectiva con la Autoridad de Acueductos y en cuanto a la implementación en los proyectos. El hecho de que nos pudiéramos comunicar en español, tanto con la Autoridad de Acueductos como incluso con los contratistas en el campo. Podíamos hablar el mismo idioma y sabíamos exactamente qué estaba pasando. Puerto Rico es una isla bilingüe también, pero la preferencia, obviamente, con su herencia española, es hablar en español, y yo creo que eso fue un factor bastante fuerte, pues, factor de éxito en este caso. Cuéntame un poco, ¿fue muy difícil para ti sacar tu registro como ingeniero profesional en Puerto Rico, o fue un procedimiento sencillo? Yo no sé cómo será ahora, pero por lo menos en el 2005 tenías que sacar un registro con la NCEES y en base a eso, pues, hacer tu solicitud en el Departamento de Estado de Puerto Rico. Yo creo que lo que más tiempo me tomó llenar esa solicitud de aquí de Estados Unidos, ¿verdad?, para registrarme en el NCEES, pero una vez que la tuve, el proceso con el Departamento de Estado fue bastante rápido, y una vez tuve la licencia, pues fui al Colegio de Ingenieros, me colegié también, y no, he estado renovando mi licencia y mi tarjeta del colegio cada año y no ha habido ningún problema. Así que yo creo que... ¿Continúas colegiado, José? Yo continúo licenciado y colegiado. Mira qué cosa más maravillosa. El rol del Colegio de Ingenieros en todo el proceso y durante la ejecución del programa, ¿tuvo algo que ver el Colegio de Ingenieros en todo esto, José?
Sí, definitivamente el colegio apoyó mucho la labor que estaba haciendo todos los diversos consultores y en el sentido de que apoyó bastante también desde el punto de vista de advisor, digamos, cómo se estaba llevando a cabo el programa. Y por supuesto, el Colegio de Ingenieros también veló porque se cumplan todas las leyes requeridas por Puerto Rico pues, para el ejercicio de la ingeniería en la isla. Así que yo creo que la construcción del colegio fue muy buena. ¿Qué piensas tú de la regulación que hay sobre la carrera de ingeniería en Puerto Rico como extranjero, como americano que tú eres ahora? Mi impresión es que Puerto Rico es digamos, si bien es parte de los Estados Unidos, tiene sus propias características propias, ¿verdad? A diferencia de otros estados dentro de la Unión Americana, Puerto Rico no solamente tiene huracanes, sino que tiene también terremotos, cosas que tal vez en otros estados no se ven los dos simultáneamente, y por lo tanto Puerto Rico tiene sus propias regulaciones técnicas y profesionales de la ingeniería que es necesario aplicar. Y yo creo que ha sido necesario verlo de esa forma, y es por eso que el Colegio de Ingenieros y la regulación de toda la práctica de la ingeniería en Puerto Rico está bastante enfocada en las necesidades propias de la isla, y yo creo que debe continuar así. Cambiemos un poco de tema y vayamos al proyecto actual y el rol que tú tienes dentro de Ardurra haciendo como design manager, ¿verdad?, de los proyectos que nos han sido adjudicados. Entiendo que tenemos la planta de Río Blanco. Tenemos en este momento la planta de alcantarillado sanitario de Vieques, la cual ya entró a fase de subasta y hay ofertas de construcción ya recibidas. Y de ese tema vamos a hablar después. De acuerdo. Tenemos la planta de filtración de Quebradillas, que tenemos tanto el diseño de la planta y de la toma de aguas crudas, como también el diseño de un sistema fotovoltaico que se va a instalar también en un predio adyacente a la planta. Tenemos el sistema de distribución de Villa Esperanza en Toa Alta, que ya se terminó, ya también salió a subasta y ya hay un adjudicado para la construcción. Estamos esperando que la construcción comience en cualquier momento. Tenemos la planta de filtración de Jaguapasto en Guayanilla, que está también por terminar el diseño, estamos ya a un 100% en este momento. Tenemos, por otro lado, la planta de filtración de Las Bocas en Barranquitas. Las Bocas en Barranquitas. Es correcto. Es el proyecto. El proyecto está ahora ya tuvimos el taller del 30%, estamos ya corriendo para entregar el 60% en un par de meses. Así que tenemos una gran actividad corriendo en la isla en este momento. Pasemos al tema de Vieques, José. ¿Cómo ha sido ese proceso? Y cuéntame un poquito acerca de cómo se llevó a cabo la licitación y los obstáculos y las lecciones que aprendimos durante esa licitación. El obstáculo principal en Vieques es, digamos, el aislamiento que tiene el proyecto. No lo llamo aislamiento porque hay comunicación, obviamente, pero es un poco más complicado llegar. Vieques, pues como tú sabes, es una isla municipio localizada al este de Puerto Rico. La isla Nena. La isla Nena, exactamente. Y Vieques es un destino turístico importante y hay una sola planta de alcantarillado sanitario, la cual fue construida en los años 90 y la planta ya llegó al final de su vida útil debido a todos los embates del clima, el salitre, etcétera, que hay en ese ambiente. Pues obviamente la planta ya necesita una reparación y un reemplazo prácticamente. Y eso fue el objeto del proyecto de rehabilitación que se diseñó y que está actualmente en fase de adjudicación de construcción. El proyecto contempla prácticamente sustituir las facilidades existentes de la planta por una facilidad nueva, moderna, lo que se llama un sistema Bardenford de 4 etapas. Y además de eso, pues habría un sistema de filtración y de desinfección ultravioleta en el proyecto. Todo eso se ha incluido en el presente proyecto y es un proyecto que no solamente va a realizar una labor efectiva en el proceso de tratamiento de las aguas sanitarias, sino que va a ayudar a que dichas aguas sanitarias pues se reduzca el tema de contaminación. Como tú sabes, el agua servida sale por un emisario al mar y había anteriormente problemas de cumplimiento porque la planta a veces no operaba como debía. Y eso se está corrigiendo con este proyecto y estamos de alguna manera aportando a que cualquier impacto ambiental negativo en las playas pues se reduzca al mínimo. La planta vieja y la existente es una planta de tratamiento secundario. Es una planta de tratamiento terciario en este momento. No solamente tiene el sistema Bardenford de 4 etapas, sino que estamos también incluyendo filtración y tratamiento ultravioleta. Interesante. Cuéntame un poquito acerca de la energía y de los planes que se tienen para la planta en Vieques con el tema energético y el backup de energía. ¿Cómo ha funcionado eso? Una de las cosas que tú mencionaste es que la isla ha sido impactada por varios fenómenos naturales, ¿verdad? Los 2 huracanes grandes del 2017, más después Fiona, etcétera. Y la Autoridad de Acueductos ha puesto mucho énfasis en el tema de resiliencia.
sobre todo cómo van a responder todas estas facilidades en caso de una emergencia, como las que se han experimentado. En el caso de Vieques, por ejemplo, tenemos un generador nuevo que se está instalando y al cual se le está dotando de un tanque de combustible que lo va a poder abastecer 7 días consecutivos sin necesidad de reabastecimiento de combustible. Aparte de eso, la Autoridad de Acueductos está planificando un sistema fotovoltaico para la planta como un tercer nivel, digamos, de resiliencia. Un sistema fotovoltaico con baterías, el cual va a poder incluso abastecer a la planta autosuficiente, totalmente de una manera autosuficiente, dependiendo muy poco, digamos, de la red eléctrica de Luma, y en caso de una emergencia en que se corte la red de Luma e incluso los paneles se dañen por motivo de una tormenta, las baterías pueden abastecer a la planta por 2 días consecutivos, sin ningún tipo de recarga. Entonces, es un tercer nivel de resiliencia pues, que está recibiendo el proyecto y es parte de las prioridades que tiene ahora la Autoridad de Acueductos para garantizar que el servicio a la población se interrumpa lo mínimo posible. Qué maravilla, el proyecto ese es una joya, pienso, José, para la isla de Vieques. Así es, eso está en planificación en este momento, donde ya estamos diseñando el sistema es en la planta de filtros de Quebradías. La planta pues está rehabilitando, se está añadiendo una unidad de filtro adicional y ciertas otras mejoras en el sistema de tratamiento de lodos, pero por otro lado estamos también agregándole un sistema fotovoltaico en una parcela al lado de la planta actual y vamos a tener 2 bancos grandes de baterías en total de 1 megavatio de capacidad que le van a poder dar servicio a la planta, como te mencioné, 2 días consecutivos y va a ser un microgrid el cual puede funcionar de una manera casi autosuficiente de la red de Luma. Y otra ventaja que puedo mencionarte es que a manera de, ya que estamos trabajando con un sistema de baterías, el voltaje que está recibiendo la planta se balancea bastante. Entonces, eso evita a veces fluctuaciones que antes podían causar daños a los equipos. Eso se va a minimizar también, lo cual va a reducir los costos operacionales de la Autoridad de Acueductos. ¿Hay plantas en los Estados Unidos o en otros países que ya tienen estos sistemas instalados, José? Hay plantas en Estados Unidos que sí tienen estos sistemas instalados. En Estados Unidos, como tú sabes, la red eléctrica está bastante más desarrollada y por lo tanto hay una dependencia, digamos, menor de lo que son todos estos sistemas fotovoltaicos que prácticamente abastezcan a la planta. Pero en Puerto Rico, pues que sabemos que las cosas tienen que llegar por barco y la comunicación es un poco más complicada, pues estos sistemas vienen a complementar bastante eficientemente la capacidad de resiliencia que tiene la autoridad. ¿El proyecto cuándo termina? ¿El proyecto de Quebradías, el diseño? Estamos en la fase de diseño y estamos casi en el 100%. Yo diría que el proyecto termina en agosto. Es la fecha que tenemos acordada con la Autoridad de Acueductos y la intención de la autoridad es sacar este proyecto a subasta en septiembre. José, te felicito por ese trabajo en Vieques, porque yo sé de que llevar el proyecto a una subasta y que la subasta creo que va a ser adjudicada, porque creo que hay un contratista responsivo, ¿verdad? Hubieron 2 contratistas, 2 ofertas de construcción recibidas. La autoridad pues está evaluando esas propuestas en este momento y bueno, ellos tomarán la decisión de adjudicación, pero sí se recibieron 2 ofertas. ¿Cuándo se espera que salga la subasta para la planta de Quebradías? En septiembre de este año, digamos, y eso sería para estar adjudicando en diciembre, enero del 2025. ¿Y la planta Las Bocas piensan salir este año o eso es un proyecto para el 2025? Es un proyecto para el 2025. Yo, si mal no recuerdo, el diseño termina en enero, por lo que creo que la subasta debiera estar corriendo después, ¿verdad? Probablemente enero o febrero. Qué bueno, qué bueno. Pues ha sido un placer hablar contigo, José, acerca de tu experiencia en Program Management. Pienso de que vamos en el camino correcto y le estamos ayudando a una agencia que se deja ayudar. Exactamente. Te digo, la Autoridad de Acueductos es una empresa sumamente profesional y el interés que ellos tienen es que las cosas salgan bien. Entonces, ellos no solamente exigen porque son un cliente bastante demandante, pero ellos te aportan también. En otras palabras, en la fase de diseño tenemos reuniones con la Autoridad de Acueductos al 15, al 30, al 60, 90 y al 100%. Ellos aportan comentarios, ellos aportan pues, su experiencia que han tenido de operación en otras plantas que pueden tal vez aportar al diseño que estamos haciendo. Y yo creo que dentro de lo que hemos visto, yo te diría que la Autoridad de Acueductos es uno de mis clientes preferidos por el profesionalismo que tienen y sobre todo porque ellos aportan mucho. Cerremos un poquito con la parte de calidad, que yo pienso que, como dicen en Ford, quality is job one, ¿verdad? Totalmente. Yo estoy enterado de que Jim Kaiser, nuestro director de tecnología, ha estado viendo el proyecto. ¿Cuál ha sido el proceso de calidad que ha empleado Ardurra para llevar a cabo este proyecto?
Lo que hemos hecho mayormente cada vez que llegamos a cierto milestone del proyecto, ya sea 30, 60, 90, etcétera, internamente nosotros revisamos todos el proyecto, hacemos una verificación dentro de cada disciplina, interdisciplina también, y tratamos de que se haga con la antelación necesaria a la fecha de entrega para que se pueda hacer un buen trabajo. Por otro lado, también compartimos el diseño en el caso de Jim Kaiser con nuestros expertos senior, para que ellos también den un ojo personal y fuera, digamos, del día a día. Del día a día, para que ellos nosotros estamos todo el tiempo tratando con el proyecto, puede que se nos escape algo, pero a ellos no se les escapa nada. Entonces ellos simplemente ven el proyecto y dicen, miren, aquí esto lo tienen que ver con más cuidado, ¿verdad? Amigos, gracias por acompañarnos este día. Espero que lo que hayamos conversado hoy sirva de un estímulo para aquellos contratistas que todavía están pensando si deben ir o no a Puerto Rico, y les quiero recordar de la gran oportunidad en este momento histórico reconstruyendo la infraestructura de Puerto Rico, en donde habrán profesionales de primer nivel como el ingeniero José Armando Rodríguez, que me acompañó este día como Program Manager de las actividades que estamos llevando a cabo en la isla. Les quiero dar las gracias por habernos acompañado. Quiero invitarlos a nuestra próxima edición de este su Ardura Podcast. Y José, a ti te quiero dar las gracias por haberme acompañado este día. Con mucho gusto, Eli. Cuídate. Hasta pronto.